En Blazy és un muralista i pintor que ens presenta Blessed Journey, un viatge on el personatge que encarna la mare natura recorre la Terra per donar un missatge d'amor i d'esperança. Olá a todos, soy Blasi, soy de Gerona, original de Ucrania. Yo soy arquitecto, diseñador y muralista. Bueno, mi estilo de artística, yo dibujo cosas bastante de anime, de naturaleza y que tienen un poquito de fantasía, magia y cosas así que no te puedes ver en vida real. Pues evoluciona así como cada paso. Cuando yo pinto una historia sobre una novia que es mala naturaleza, que hace el viaje de todo el mundo y está salvando nuestro planeta en problemas ecológicos. Y siempre tiene muchas aventuras durante su viaje. Y entonces cada cuadro me sale como... Es un poco raro, pero en sueño. Y el día siguiente yo despierto y como me abre otra puerta. Hasta que no acabo un punto, no me viene otra idea. Pero cuando acabo yo veo que viene muy claro. Y así la historia sigue y cada vez está evolucionando y me agrada eso. Yo voy a portar mis cuadros, pero más importante que me agrada ahora que yo empiezo a hacer las esculturas. Empezaba a hacer 3D con mis manos y me salió una figura que es mi carácter, mi personaje, y ahora como está vivo, por mí es como seguir en otro nivel ahora y me agrada mucho porque pintura está bien, pero figura ahora tú puedes girar. Es como cosa de 3D que en final tú puedes hacer tamaño de qué sé. No hay límite de tamaño. Bueno, el street art es eso, es como hermano de graffiti, vandalismo, pero en el mismo momento no es hermanos. Hay como reglas a la calle que arte es así, tú puedes venir a pintar una pared y día siguiente puede pasar algo. Nunca lo sabes, pero gracias que podemos hacer fotos y vídeos para nuestra historia. Pues arte es cosa bastante privada. Yo creo que tienes que buscar su estilo, su propio estilo y seguir haciendo y seguir, más importante, que sigues haciendo que sale desde tu alma. Por eso cada school final tiene su estilo y tal, pero más importante, que quiere decir tu alma, que quieres enseñar a aquel mundo.